Hola a todos, le damos la bienvenida a la al tercer episodio de la primera cápsula de Foro al Grano, ¿verdad? Foro al Grano es el espacio en donde convergen eh, eh, personas dedicadas a la ciencia, investigación, inclusive académicos y convergen con el sector productivo, en este caso de café, ¿verdad? Pero tocaremos temas que cualquier persona que esté involucrado con la agricultura también le va a interesar. Debido a la situación actual de la epidemia que estamos cursando a nivel global, normalmente esto era un espacio físico, pero lo hemos convertido en un espacio virtual y hemos maximizado el alcance de las charlas y la producción de información y presentaciones que tenemos. La idea es llegarle a la mayor cantidad de productores posibles, todo con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en campo. Mi nombre es Mariano Vargas, fundador y organizador del foro desde el 2015, hijo de caficultor, administrador de Finca La Hilda, y formo parte también del comité de investigación del convenio que tenemos con la Universidad de Costa Rica para generar información, y parte de nuestra misión es la rendición de cuentas hacia el sector productor. Este episodio es patrocinado por Café Tres Generaciones y el tema que tendremos hoy es anticipando broca en las alturas, la interacción entre cafeto, arbences e insectos. Para eso hoy nos acompaña el profesor Manuel Solís Vargas. Es profesor de entomología de la Escuela de Agronomía, el Departamento de Protección de Cultivos de la Universidad de Costa Rica, y que también nos acompaña el ingeniero Javier Vargas, quien estuvo a cargo de la investigación y de la información que vamos a ver a continuación. Señores, muchas gracias, bienvenidos a Foro al Grano. Muchas gracias, Mariano, por la invitación, y un placer de verdad estar acá y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación, contentos de poder compartir aquí. Y agradeciéndoles por esa capacidad de resiliencia, ¿verdad?, que tenemos que tener ahora con los cambios que tuvimos. La propuesta era otra, pero quizá este cambio nos genere pues cosas mejores. Pues para caer un poco en tema, sí me gustaría como contar un poco lo que fue la experiencia de por lo menos Finca La Hilda, de Grupo Santa Doviges, cómo se comenzó a meter con entomólogos y con personas interesadas en entomología. Después de la época de Roya, la crisis de Roya que tuvimos, que también fue mundial, en el 2014 la compañía se replantea todo su sistema de producción, ¿verdad? Desde la siembra de semilla, qué variedades íbamos a sembrar, y ya luego habemos personas un poco más, no diría yo ambiciosas, pero sí arriesgadas, pues, y comenzamos a crear cambios significativos en el diseño y modelo de producción de café, tal cual. Entonces, era básicamente romper paradigmas que teníamos de la agricultura tradicional, especialmente de caficultura. Lo que pasa es que la caficultura, Costa Rica fue punta de lanza en transferencia de tecnología y fue uno de los países de mayor productividad en el mundo, entonces su modelo de producción era un modelo. Entonces ya, si es un modelo, ¿para qué entonces le íbamos a hacer cambios? Entonces se decidió pues comenzar con prototipos. Entonces comenzamos a trabajar con variedades, con diferentes variedades, pero no solo eso, sino que comenzamos a sembrar o a trabajar con un diseño diferente de siembra. Este diseño de siembra básicamente acomodaba las 5.000 plantas por hectárea que tenían normalmente las hectáreas y las sembrábamos de diferentes distancias.
Entonces era 3 metros por 60 centímetros. Entonces, básicamente entre calles había casi que un callejón. Y eso nos dio pie a considerar las malezas como un aliado estratégico. Porque de ella, sembrando 3 metros, no vas a aplicar herbicida ahí. La idea era solo aplicar herbicida en la banda de la banda fertilizante del café. Y, y teníamos básicamente el 60-65% del área y básicamente con cobertura. En su momento fueron coberturas naturales, pero poco a poco entonces comenzamos al estudio de cobertura con leguminosas principalmente. Con el profe Robin de la Universidad de Costa Rica también, y también tuvimos la elaboración de una tesis por parte de Fiorella García en 2 de nuestras fincas, en 2 altitudes, una de 900 y otra 1200, 1250 metros sobre el nivel del mar, en diseños de siembra amplios. Para resumirles un poco, básicamente las leguminosas no fueron competitivas con las malezas, entonces comenzamos a trabajar con otro tipo de malezas. ¿A qué quiero con esto? Que mientras yo trabajaba con leguminosas y coberturas, pues tuve la dicha de conocer al profesor Ramón Maxón. Y bueno, la empatía fue inmediata, los conceptos que nosotros teníamos, lo que él pensaba, las hipótesis que yo tenía, todo comenzó a tener como cierta similitud, todo coincidencia más que todo. Y nos presentó las plantas nectaríferas. Y vimos que un servicio ecosistémico clave de estas plantas son fundamentales para el ecosistema. Y ya comenzamos a hablar de familias de insectos, interacciones entre ellos, y ya nos vimos que eso ya no era un mundo, sino que era todo un universo, ¿verdad? Los insectos, y más que ustedes, que tal lo saben, ¿verdad? Entonces, también hemos tenido algunas conversaciones con el profesor Adolfo Soto, ya retirado, profesor de malezas, que él muy bien dice que trabajó mucho tiempo aplicando herbicida a las coberturas, pero ahora ya cambió. Él es cafetalero, colega, cafetalero y vecino. Entonces tenemos también una buena comunicación con don Adolfo. Y también mucho de las hipótesis de don Adolfo de aumentar los inventarios de insectos en las fincas tienen que llegar a tener un efecto positivo en las fincas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos probando, ¿verdad? Entonces, eso da pie también al acercamiento que tuvimos con Javier hace un tiempo y con toda la información que vamos a presentar, de la cual estamos súper contentos, súper ansiosos y con ganas de continuar con esto. Y el profesor Manuel llegó, se nos une con toda esta iniciativa y también súper motivado, y también hemos involucrado a otros profesores y colegas, y bueno, y esto para mí siento que está como iniciando, ¿verdad? Una muy buena, ¿verdad? Y como parte de nuestra rendición de cuentas, pues es este evento que tenemos. Ya para dejarlos hablar y desarrollar el tema, bienvenidos de nuevo, muchas gracias, profesor Javier, y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias Mariano de nuevo por la invitación. Vamos para acotar un poquito ahí a la historia, y de hecho hay una relación muy directa con el profesor Ramón Maxón, porque Javier venía trabajando con él, y ya incluso su tema de tesis y ¿verdad? Su orientación ya venía desde la mano de Ramón con anterioridad, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, surge una serie de situaciones que, ¿verdad? Nos involucra a Javier y a mí. ¿Verdad? Yo soy profesor muy reciente en la universidad, en la Escuela de Agronomía, y bueno, y como entomólogo, pues Javier
tiene una gran capacidad y pues empezamos a interactuar, a conversar sobre, sobre los insectos. Y bueno, y se da la oportunidad de que yo tome la posición de don Ramón, ¿verdad? Como director de tesis, y, bueno, y eso nos lleva a la isla, ¿verdad? Me lleva a mí a la isla a ver qué, bueno, qué era la idea que tenía Javier con el proyecto, y bueno, conocer este lugar ha sido, ¿verdad? Realmente una experiencia pues muy positiva, porque es realmente una finca que se ajusta como modelo para poder probar algunas hipótesis, teorías, ¿verdad? Sobre el aporte de los insectos a los cultivos, ¿verdad? En un sistema agroforestal. Y muy interesante es, ¿verdad? La cobertura forestal que tiene la finca, ¿verdad? Y todas estas áreas que se han extendido, que ustedes han recuperado, ¿verdad? Y preservado. Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría, ¿verdad? Y continuar, poder responder es cuánto de esos parches de bosques están aportando directamente, internamente al café, y en esta interacción con esas coberturas, ¿verdad? Cómo están interactuando, cómo están desplazándose los insectos, y pues podrían estar aportando al control natural de plagas, ¿verdad? Que ese es el tema principal, y de hecho el foco de la investigación de Javier. Entonces, pues bueno, iniciamos, ¿verdad? Con este proyecto enfocado en posibles enemigos naturales de la broca, pero hay un montón de preguntas que se pueden responder más, ¿verdad? Incluso desde plantear ¿verdad? Una estrategia de manejo más pulida, ¿verdad? De qué plantas o cómo se podrían, ¿verdad? Utilizar. Y mencionaste lo de los grupos indicadores de insectos, ¿verdad? Un poquito antes de iniciar el foro. Y dentro de esos enemigos naturales de la broca hay un grupo muy importante, son las hormigas, y pues las hormigas como un grupo ecológico es un grupo funcional muy importante, porque ellos están ¿verdad? En el tope de la cadena alimenticia, y como son tan abundantes, ¿verdad? O sea, es un grupo sumamente diverso. Estamos hablando que en Costa Rica podemos tener más de 1000 especies solo de hormigas que están ubicadas en una sola familia, pero como la gran mayoría son depredadores, ¿verdad? Se entrecruzan entre hábitos depredadores con fitófagos, ¿verdad? Entonces hacen tanto uso de las plantas, de los recursos que ofrecen las plantas directamente, ¿verdad? Como el néctar o el polen, principalmente el néctar, además de que ofrecen refugio, estructuras donde poder anidar. Además, los herbívoros que visitan esas plantas se convierten en su fuente de proteína, ¿verdad? Más inmediata. Y entonces, como un grupo funcional, ellos ejercen una presión sobre el resto de insectos y otros artrópodos de suelo, principalmente, que están debajo de ellos en la cadena alimenticia. Entonces los modelan. Entonces la estructura de una población de hormigas te puede decir en qué condiciones está el sistema, ¿verdad? Solo saber la composición de especies, riqueza, diversidad, abundancia, y qué grupos de hormigas dominan, te dice, ¿verdad? Te hace una lectura del ecosistema, de cómo está ese ecosistema. Y la finca está ubicada en un piso altitudinal muy interesante, ¿verdad? Que ¿verdad? Bien se aporta en los estudios de cambio climático, es ideal para ese tipo de estudios. Y además está en una zona de vida donde el bosque ha sido seriamente, ¿verdad? Cortado. O sea, los remanentes del bosque típico de esta zona del país son muy escasos, y la finca posee un parche de bosque muy interesante, ¿verdad? Natural, y además los esfuerzos de recuperación pues han hecho, ¿verdad? Recuperar estos hábitats, y posiblemente podemos encontrar cosas muy interesantes, ¿verdad? Y aparte, bueno, tenemos otro grupo, las mariposas, lo hemos conversado, ¿verdad? Que es posible que podamos estar trabajando futuramente. Las abejas, ya hay un proyecto de abejas, ¿verdad?
Entonces igual, ¿verdad? De hecho, podemos venir a aportar a este otro proyecto también, ¿verdad? Con conocimiento y mano de obra, ¿verdad? Si lo viéramos así. Exacto. Eh, para las abejas. De hecho, bueno, yo tengo, trabajo con abejas también, un poco. Y y hay otros de insectos, son varios grupos que son bioindicadores, que son utilizados como herramientas, ¿verdad? Para hacer este tipo de lecturas de los ecosistemas. Eso. Están los escarabajos coprófagos, las mariposas, las abejas, las hormigas. Y el otro grupo que de hecho no lo habíamos pensado anteriormente, no lo habíamos discutido, son los insectos acuáticos, ¿verdad? Ustedes tienen una naciente y ¿verdad? El inicio ¿verdad? De un río que aporta a la cuenca de un río. Entonces también es muy interesante poder ver qué hay ahí, ¿verdad? Y incluso llegar a comparar con sitios donde tal vez no tengamos este tipo de manejos y ver realmente cuánto aporta, ¿verdad? Sistema de cultivo de ustedes en la conservación de las especies. Buenísimo. Sí, aparte, para rescatar así rápidamente lo de los bioindicadores, la agricultura se ha regido durante décadas o siglos por intuiciones, o sea, por la intuición del dueño. Entonces no hay criterios objetivos. Entonces, por ejemplo, en fisiología estamos buscando criterios objetivos, claros, de momentos de muestreo. Cambio climático también lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque el cambio climático pues ya lo tenemos encima. Y con los insectos ya conociéndole, bueno, acaban de decirme un indicador nuevo, ¿verdad? Cada vez que hablamos añadimos un actor más. Pero son esos indicadores objetivos que me puedan comparar fácilmente con otro caficultor del mundo. O sea, indicadores que pues, zona de vida, yo sé, latitudes, altitudes, pero que son indicadores que sean replicables y escalables en otras fincas. Y que sean objetivos. No que diga, yo tengo un montón de polinizadores. ¿Cuál es su indicador? No, vamos a ver, para que vea. No, o sea, básicamente son criterios objetivos, muestreos serios, en momentos específicos, en zonas, en lugares específicos, ya sea en la banda, en el cafetal o dentro de la montaña. Todo ese tipo de cosas son las que hay que ir determinando para tomar decisiones y al final de cuentas, no para que me comparen, pero el tema comparable sí es importante porque son criterios objetivos. Cualquiera lo entiende. Lo de las aves, por ejemplo, todo el mundo lo entiende. Lo de los insectos, todo el mundo tiene que comenzar a entenderlo. Y los caficultores son los primeros. Entonces, muchas de esas preguntas que tenemos que contestárnoslas así como un número, un dato, ese es. Okay, claro. Listo. De ahí para arriba y de ahí para abajo. Eso es lo que necesitamos. Claro, bueno, de nuevo gracias, ¿verdad?, por la invitación y sí, reiterar que las condiciones se han ido coordinando, digamos, yo desde temprano en mi formación, digamos, quise entrar dentro de la escuela, ¿verdad?, de don Ramón, como un pupilo, y bueno, yo diría que más que un simple entomólogo, digamos, es un agroecólogo con afinidad por la entomología, ¿verdad?, muy fuerte, entonces... Y todo este tema se gesta a partir no solamente de los insectos, sino en general de la salud del agroecosistema, en este caso café, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, no sé si comenzamos sí. Para ver el material que teníamos preparado. Básicamente, bueno, sí, ya habíamos nombrado el título, Café toarbensis, insectos, sus interacciones. Y de recordar que estamos hablando específicamente del control poblacional del escarabajo conocido comúnmente como broca, que es originario de África y que forma parte de un grupo de escarabajos que se conoce como escarabajos de ambrosía. Esto quiere decir que ellos en su exoesqueleto cargan ciertas esporas de algunos hongos. Cuando hacen su labor de brocado, ¿verdad? Los inoculan el sustrato y estos hongos metabolizan el sustrato y entonces, digamos, sirven de alimento para el escarabajo y entran en asociaciones, algunas veces simbióticas facultativas y otras veces simbióticas obligadas, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un escarabajo que, como ya es conocido, fue introducido a Costa Rica en el año 2000 y ahora está presente en todo el territorio nacional, básicamente.
Y entonces digamos que la motivación principal de este proyecto, esta iniciativa, básicamente, bueno, es encontrar formas de manejar la broca, el escarabajo, en altitudes donde nunca había estado, ¿verdad? Usted nos ha comentado que al menos en lotes de fincas de ustedes, donde nunca antes había habido broca, ahora se ha encontrado. Y de hecho este mismo fenómeno se ha reportado en Etiopía y en Kenia, ¿verdad? Por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Así es. Entonces, bueno, es muy interesante poder analizar el esquema tradicional del manejo de la broca y, digamos, poder ver que moléculas como el imidacloprid, ¿verdad?, que forman parte de un grupo conocido como los neonicotinoides, ya, por ejemplo, en Europa están prohibidos. Y eventualmente, no sabemos si en Costa Rica van a llegar a prohibirse también. O sea que las alternativas en el manejo cada vez se van reduciendo. Y bueno, tal vez recordar que este tema de que la broca vaya subiendo, los pisos altitudinales, tiene que ver asociado, o sea, o está asociado con el cambio climático, el aumento de la temperatura atmosférica. Entonces, si la tendencia es al alza en la temperatura, ¿verdad?, vamos a seguir con esta situación. Así que, bueno, en términos de control biológico, el principal caballo de batalla ha sido Baveria bassiana, ¿ok? Sin embargo, recordar que en el año 2003 el ICAFE liberó 32 millones aproximadamente de Prorops nasuta y 17 millones de Fimasticus coffea, que, bueno, son avispas parasitoides de la broca. Y bueno, se hicieron en un tipo de liberación inundativa. Primero, quería comentarles qué es el control biológico, para que partamos de un mismo punto, ¿verdad? Que básicamente es el uso de un organismo para disminuir la densidad poblacional de otro organismo, ¿okay?, que no es deseado en un sistema. Ahí tenemos diferentes tipos, desde el natural, que básicamente es el que ocurre sin intervención del ser humano, el clásico, que, digamos, fue la forma en que nació el control biológico, donde organismos exóticos en un espacio geográfico, ¿verdad? Digamos, como eran exóticos, no estaban incluidos dentro de una red trófica. Entonces se tuvo que recurrir al centro de origen para traer esos enemigos naturales, ¿verdad? Hacerles un envío, ¿verdad? Y traerlos para que los incluyeran dentro de su dieta y así poder bajar el nivel poblacional. Luego tenemos el inundativo, que básicamente consiste en la liberación masiva, casi que como un insecticida biológico, o sea, aplicar y un efecto y listo, ¿verdad? Digamos, hay autores que hablan que es poco duradero. Y después el conservativo, que es hacia el que estaremos dirigiendo nuestros esfuerzos, que involucra la intervención del ser humano para potenciar ciertos elementos que son necesarios en el ambiente para los enemigos naturales. ¿Okay? Entonces, de lo que les estaba comentando, aquí podemos ver unas imágenes de Prorops nasuta, que es un ectoparasitoide, es de la familia Betilidae, y al lado derecho la avispita Fimasticus coffea, que ese es un endoparasitoide, y es un eulófilo. Estos fueron los que liberó el ICAFE en 2003. Así que bueno, en términos específicos del control biológico conservativo, bueno, me gustaría resaltar un antes y un después, digamos, en la historia de este tema, a partir del trabajo de Douglas Landis y su trabajo de equipo, su compañía, ¿verdad? Que hicieron una revisión bibliográfica muy, muy buena, recopilaron, ¿verdad? Sintetizaron y esquematizaron la información y básicamente ellos indican que el control biológico por conservación involucra la manipulación del ambiente para favorecer las condiciones, digamos, a los enemigos naturales, ¿okay? En términos de mejorar su sobrevivencia, su fertilidad, su longevidad y su comportamiento en pos del beneficio comercial del ser humano, ¿verdad? Los ejes de acción que ellos indican y que en realidad, digamos, este trabajo se ha convertido en un clásico,
y todos los autores se remiten a él prácticamente. Digamos, tenemos tres ejes de acción, ¿ok? Entonces, suministrar fuentes de alimentación alternativa. Ok, ¿por qué alternativa? Bueno, porque si estamos hablando de enemigos naturales, eso quiere decir que son depredadores y parasitoides. Su sustrato alimenticio principal es la carne, básicamente, ¿verdad? En un depredador es la presa, en un parasitoide es su hospedero. Entonces, aparte de este tipo de sustratos primarios, se necesita complementar, por ejemplo, con néctar, con polen o con ligamasa, que es una sustancia azucarada que secreta, digamos, insectos que pertenecen a dos subórdenes dentro del grupo de los chinches. ¿Okay? Además, la regulación del microclima o provisión del refugio, en términos de qué, bueno, temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros estemos en un cafetal al mediodía, ¿verdad? A una avispita de 0.5 milímetros que le pegue el sol directamente y se puede básicamente deshidratar muy, muy rápido. Asimismo de la radiación, del viento y de la lluvia. ¿Okay? Y bueno, por último, la provisión de presas u hospederos alternativos. Generalmente igual, insectos que pertenecen al segundo nivel trófico, digamos, fitófagos o saprófagos. Y además, como si esto, digamos, no fuera poco, organizar o orquestar todos estos recursos en términos de tiempo y espacio. ¿Okay? Entonces ahí es donde ya entra el tema ponerse bonito. Algunos ejemplos de ahí, sobre cómo suministrar fuentes alternativas de alimentación. Ahí es donde, bueno, mencionaste ya el tema de la vegetación nectarífera, ¿verdad? O sea, que produce néctar. Específicamente puede ser néctar floral o néctar extrafloral. Y bueno, hay diferencias y es todo un tema. Igualmente, de plantas con flor que produzcan polen. Se ha hablado también de asperjar agua con melaza como fuente alimenticia, algunos insumos con base en polen y sembrar vegetación que logre atraer insectos que produzcan ligamasa, que eran los que me refería anteriormente, que son básicamente suborden auquenorrinca y esternorrinca. ¿Okay? También, por ejemplo, vegetación en los cafetales es muy común, la sombra, ¿no? Es un tipo de sistema de producción. Y de ahí, la sombra tiene todo un tema también, implica muchísimas cosas, pero por ejemplo, regulación térmica, barreras de viento, o sea, también un tema que, por ejemplo, don Ramón mencionaba mucho, era la conectividad de la vegetación adentro de la finca para crear alguna especie de autopistas, ¿no? O carreteras para que ellos puedan circular libremente. ¿Okay? Y bueno, el último tema ya lo hemos mencionado, que es sembrar vegetación que atraiga otros fitófagos y otros saprófagos. Y aquí me gustaría enseñarles este ejemplo. Esta es una planta, una malvacia que se llama Urena lobata, y lo que está indicado en rojo en un círculo es un nectario extrafloral. A mano izquierda, a mano derecha podemos ver una avispa parasitoide del género Conura, es de una familia llamada Calcide, que básicamente está absorbiendo néctar. O sea, esto es observación, ¿verdad? Que evidencia que este tipo de insectos necesitan este tipo de recursos para poder desempeñar sus funciones. Y la sustentación teórica, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que esto es así, digamos? O básicamente, ¿cómo podemos hacerlo? Lo más importante es acordarnos de que la planta de café, o en general, digamos, ningún cultivo debería estar solo. Es decir, el esquema tradicional del cultivo y las entrecalles bien negritas se respeta, pero digamos, a través del conocimiento, ¿verdad? Hemos ido viendo que se puede sustituir ese esquema y, digamos, potenciar algunos elementos que son útiles. En este caso, la diversidad vegetal provee, como usted decía al inicio, servicios ecológicos que son muy valiosos. Y esto se ha hablado desde la década de 1950. Por ejemplo, ¿verdad? Ecólogos como Odum, MacArthur y Elton ya decían que, digamos, una población o una comunidad de organismos con mayor diversidad es más estable. ¿Okay?
Y así sucesivamente, por ejemplo, Robert Root en el 73 con su hipótesis de la concentración del recurso decía que un cultivo o un monocultivo era mucho más susceptible al ataque de herbívoros especialistas. Sucesivamente Edmund Russell en el 89, cuando dijo que los policultivos van a tener mayor riqueza y abundancia relativa de enemigos naturales, de insectos plaga, que los monocultivos. Y bueno, finalmente ya en el 2009, por ejemplo, una revisión bibliográfica de Barbosa y compañía, nos dicen que, digamos, existen asociaciones específicas entre plantas que promueven ciertos tipos de mecanismos de defensa ante los herbívoros. Entonces, digamos, a través del tiempo todo ha ido apuntando a que el monocultivo, digamos, no es, al menos en este caso, en términos entomológicos, no es un modelo sostenible, y por eso pues se debe diversificar la composición vegetal. Y lo podemos ver en estos esquemitas, ¿verdad? Uno es de Miguel Altieri y Clara Nichols, a donde nos indican básicamente la relación inversa que tiene el modelo de policultivo versus el de monocultivo. Y por ejemplo, habíamos hablado de siembra de vegetación, pero también habla, digamos, de dos cultivos que se puedan aprovechar económicamente, o de rotaciones de cultivos, o como usted también mencionaba, la siembra de coberturas. Y bueno, este diagramita que vemos aquí a mano derecha es muy interesante porque indica las interacciones entre cultivo, fitófagos y depredadores, y además plantas nectaríferas. Entonces ya estamos hablando, digamos, de relaciones tritróficas, se va haciendo complejo el asunto, y ya son bastantes factores que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, es importante tomar en cuenta prácticamente que todos los factores, ¿verdad?, que hay en una finca. Eso me lo dejó muy claro don Ramón. O sea, no existen recetas, ¿verdad? El tipo de suelo, si es un cultivo anual, perenne, bueno, en este caso estamos hablando de café, pero condiciones térmicas, de radiación, muy importante la velocidad de los vientos y la dirección de dónde vienen los vientos. El tema de los corredores biológicos, si hay o si no hay, las conectividades, y bueno, además el factor humano en términos de recursos, ya sea dinero, tierra, mano de obra, tiempo, y digamos la presión de herbívoros que estamos teniendo en un momento dado en el cultivo, ¿verdad? Bueno, podemos ver unos ejemplos. A mano izquierda, la queridísima finca La Hilda, en su modelo de entrecalle más abierta que lo convencional, y de hecho ese es uno de los lotes que yo estoy muestreando. Y a mano derecha podemos ver un campo de espinaca con lechuga acompañado de lobularia marítima, también para atraer o reclutar enemigos naturales. Esta foto que ilustra muy bien algo que ya hemos estado hablando. A mano izquierda podemos ver un charral, ¿verdad? Básicamente algo que valdría la pena pasarle la guadaña. Y a mano derecha podemos ver una foto desde el interior de esa masa vegetal. Entonces ahí quería resaltar un par de aspectos. Si comparamos la porción superior de la fotografía con la inferior, podemos ver un claro contraste entre la luz que estamos observando. Entonces, ahora piense en una avispa digamos de 1 milímetro, ¿verdad? Y entonces tiene que elegir usted si entre estar arriba o abajo. La radiación y la sensación térmica arriba en esa fotografía es muy diferente a la que puede haber abajo, que inclusive observamos ciertas zonas con penumbra, ¿verdad? Básicamente una oscuridad ahí muy interesante. Entonces, bueno, eso claramente es es refugio. Además podemos ver el néctar floral, o sea, néctar que está en las flores, y polen que también está en las flores. Y un tema que siempre ha hablado don Ramón también, muy interesante, es las vías de escape.
ahí podemos ver los tallos entrelazados, entreverados, hojas para una dirección, para otra, y podemos ver cómo se crean, digamos, una suerte de túneles a través de las plantas que sirven para que los insectos transiten por ahí, ya sea casen o escapen de otros insectos. Entonces, lo que a simple vista podría parecer un charral, ¿verdad?, que no tiene mayor valor, en realidad es mucho más complejo que eso y podrían estar pasando allí muchísimas cosas. Ya para caer en café, específicamente, quería mencionar estos 4 trabajos desde el 2001 hasta el 2018, en el cual los autores todos evalúan la diversidad vegetal y la composición de la entomofauna. Entonces, hay una convergencia, al parecer, en que cafetales con complejidad vegetal más alta sostienen una mayor carga animal de enemigos naturales a las plagas, ¿verdad? Y por ejemplo, el trabajo de Morris y compañía del 2008, ellos sostienen que cafetales vegetalmente más complejos ejercen una mayor depredación de la broca del café por parte de las hormigas que estábamos hablando hace un momento. ¿Okay? Así que bueno, como conclusión de todo este preámbulo teórico, los cafetales pelados o cafetales menos diversos implican pocos recursos vegetales y a su vez esto indica menos insectos, lo cual eventualmente será un menor control a la broca, o al menos menor posibilidad de controlar la broca. En cambio, cafetales con vegetación acompañante abundante o diversa van a representar recursos como néctar, polen, ligamasa, refugio, presas y hospederos alternativos, que va a incidir en una mayor riqueza y abundancia relativa de insectos en términos generales, pero dentro de esos enemigos naturales, y por ende un mayor control de la broca del café. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde comenzar? Ya la parte práctica. Nosotros en Finca La Hilda quisimos empezar desde la bioprospección. Esto quiere decir la exploración de la biodiversidad para fines comerciales. Y aquí me gustaría enseñarles una radiografía, ¿verdad?, ecológica, por decirlo de alguna forma, de ahí donde esquematizamos todas las posibles interacciones tróficas entre insectos fitófagos y saprófagos, depredadores y parasitoides. ¿Okay? Ya vemos que es bien complejo. Y por ejemplo, sirve para tener un punto de partida. Ahí podemos observar la familia a la cual pertenece la broca y podemos ver dentro de lo que muestreamos, porque además esto fue generado a partir de muestras en campo, ¿verdad? No es algo, sino que a partir de lo que obtuvimos en campo, se generó y se hizo esta representación. Podemos ver la familia Curculionia, donde tiene diferentes flechas de las familias que lo parasitan o lo depredan respectivamente. Entonces, pues ya nos da una idea de quiénes están en el ambiente y de qué manera podrían estar interaccionando. Asimismo, en algún momento hay un brote de algún otro insecto fitófago, como ya pasó, creo que el año pasado o en 2018, con el minador de hoja, el Dionétido. También podríamos tener un punto de partida, ¿verdad?, para poder, bueno, ver qué está pasando allí. Esta figura que presento surge a partir de la parte preliminar de la investigación. Nosotros muestreamos 3 lotes, ¿verdad?, que eran vegetalmente de diferente composición. Uno era solamente de Brachiaria russiciensis, el que está representado por el color gris más claro. Otro era compuesto por hojas angostas voluntarias, o sea, eso quiere decir se dejaron nacer y se dejaron a la libre, básicamente zacates, diferentes especies, y está representado por el gris
más oscurito. Y por el color negro tenemos representado a las hojas anchas voluntarias. Ahí participaron, digamos, diferentes asteráceas, diferentes rubiáceas, digamos, brasicáceas y otro tipo de familias de plantas. Entonces, bueno, hicimos 4 muestreos, fueron 2 meses, separado cada muestreo a 15 días y obtuvimos aproximadamente 4.500 insectos. Los clasificamos de acuerdo a su hábito alimenticio y luego comparamos el promedio de individuos de acuerdo al grupo funcional o de acuerdo a su hábito alimenticio. Y comparamos en términos del lote donde provenían las muestras. Entonces, podemos ver cómo hay una tendencia, digamos, en algunos casos de fitófagos, insectos de hábito alimenticio mixto y depredadores es estadísticamente diferente, en otros parasitoides y saprófagos no, sin embargo sí se ve una tendencia a que el lote compuesto por plantas de hojas anchas sostuviera una mayor cantidad de entomofauna. ¿Verdad? Esto se puede analizar de diferentes formas, pero básicamente tiene que ver con una cuestión de concentración de recursos, heterogeneidad de recursos, en términos de diferentes formas de hojas, diferentes longitudes de entrenudos, diferentes ángulos de inserción de las hojas en el tallo, diferentes tipos de flores, diferentes aromas, ¿verdad? Que tiene mucho que ver en el ambiente. O sea, hay una lista, por ejemplo, don Ramón hablaba de mínimo 19 variables para desbaratar esto, ¿verdad? Que podrían estar incidiendo sobre la visitación de algunos grupos u otros. Entonces, bueno, fue un resultado muy interesante. Este es otro. Este cuadro, bueno, no tiene diferencia estadística, sin embargo, vale la pena mencionar el análisis, donde analizamos la composición también de acuerdo a grupos funcionales para cada especie de planta. Y de alguna forma podemos ver cómo las hojas angostas están un poquito por debajo que las hojas anchas. Curiosamente, una muchacha que hizo tesis en el 2011, apellido Vargas, también, halló que el moriseco o Ovidens pilosa fue la planta que más enemigos naturales atrajo en agroecosistemas de café, ¿verdad? Entonces, sí, el Ovidens pilosa es equivalente a problemas, ¿verdad? O sea, es una maleza súper exitosa, ¿verdad? Okay. Pero para el cafetalero es más bien problemas. Bueno, vean, el cambio de concepto, ¿verdad? O sea, más bien es la mayor reclutadora de hospederos que tenemos y por otro lado es la primera que aplicamos y herbicida, pues. Ok. Sí. Bueno, pues entonces determinamos la presencia, en 2019, la presencia de familias que albergan enemigos naturales de la broca, como Anthocoride, como Eulófide, como Bracónide y Formicide, ¿ok? Entonces, sabiendo que al menos las familias de lo que estábamos buscando estaban ahí, ¿verdad? O sea, que tiene sentido hacer esta investigación, es que surge mi proyecto de tesis, que se titula La relación entre las arbences que acompañan al cultivo de café y la presencia de enemigos naturales de la broca. ¿Okay? Para esto igual definimos 3 lotes vegetalmente de diferentes composiciones. Y esta vez hicimos algunas cosas distintas. En primer lugar, se recolectaron frutos de café y se pusieron en cajitas de cría para poder recolectar los insectos parasitoides o depredadores que salieran ahí. Bueno, ¿por qué no? Fitófagos o saprófagos también. Todo. Además, igual se recolectaron muestras de arbences a los cuales se identificaron, ¿okay? Y se cuantificó su cobertura. Y después se identificaron, o sea, estoy terminando de identificar los insectos. Todo esto, ¿para qué? Bueno, para buscar una relación causa-efecto entre
arbences e insectos. ¿Okay? Entonces vamos a lo que estábamos hablando, ya digamos algo objetivo, algo que pueda decir, por ejemplo, el cuarto objetivo de la tesis es hacer una correlación entre la especie de arbense y, digamos, no sabemos si vamos a llegar a especie de insecto, pero por lo menos género, digamos, ya un poquito más allá de familia. Entonces, sí, digamos, que uno pueda decir, tal planta explica 80%, ¿verdad?, la presencia de este insecto que es de interés en el agroecosistema de café. Hasta el momento llevamos 6.000 insectos, más o menos por ahí va a quedar, ya voy terminando. Estos son los lotes que elegimos. Lote A es sembrado con Brachiaria russiciensis, el lote B es una mezcla de zacates voluntarios, y el lote C, digamos, inicialmente se pensó que era más hojas anchas voluntarias, como en el 2019, aunque este año vimos que hubo un poco sustitución de la flora, igual hacia los zacates, pero bueno, sostenía mayor cantidad de hojas anchas. Estas son las cajitas, ¿verdad?, que utilizamos. Entonces ahí iba contabilizando los insectos que iban emergiendo. Hay un poco de la contabilización y la determinación de especies vegetales, su porcentaje de cobertura, la utilización de la red de barrido entomológico y un poco del procesamiento de las muestras. Ya como último punto, me gustaría tocar las ventajas y las desventajas de este enfoque del control biológico por conservación, que bueno, sí, digamos, es una alternativa al uso de insecticidas para el manejo de broca, que a su vez implica un menor impacto ambiental. Es una solución en el largo plazo, porque una vez que estos sistemas se logran establecer, es difícil, digamos, echar la cosa para atrás. Tendría que llegar alguien, ¿verdad?, hacer una aplicación de insecticida masiva en el tiempo para volver a lograr estos desequilibrios. También, por ejemplo, está comprobado que la siembra de vegetación, digamos, versus el suelo descubierto reduce la erosión. Entonces, bueno, es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y pues la conservación de la biodiversidad, que también es muy importante. Sin embargo, mencionar que, digamos, la inversión inicial en términos de mano de obra y digamos, los costos de establecimiento, bueno, son considerables, pero primordialmente que se ocupa de investigación. Es decir, no se puede aplicar alguna receta. Yo no le puedo decir a usted vaya, siembre tal mata y tal mata a tanto por tanto y ya, se acabó su problema. No funciona de esa forma. Entonces, pues hay que ponerle un poquito de mente al asunto. Y sí, básicamente eso es lo que tenía. Y al fin y al cabo es posible desarrollar este tipo de investigaciones que generen la información necesaria para diseñar estrategias de control biológico conservativo. ¿Verdad? Que es algo, digamos, que valdría la pena hacer ese cambio en la mentalidad del agricultor costarricense. Sí, yo diría que mentalidad de agricultor a nivel mundial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en café usted trata de buscar información sobre insectos y siempre todo relacionado a enfermedades. O sea, los insectos en café es broca, cochinilla, minadores, o nematos, o algún otro insecto. Entonces, eso está en el mindset del agricultor, ¿verdad? Y obviamente el insecticida va a estar ahí hasta que el día que si haya una decisión de golpe, no van a tomar otra decisión, porque puedo ir al mostrador a traerme aplico y mato todo. El reto que veo yo acá es, todo esto también le abre la puerta a la Brachiaria russiciensis, que es una cobertura que se utiliza ampliamente en Brasil como mejorador de suelos. Un insecto. Ellos lo hacen para mejorador de suelos porque el perfil de suelos que ellos tienen, bueno, el profesor estudió en Brasil y conoce muy bien que los suelos de Brasil son muy diferentes a los de Costa Rica o países, o por lo menos Centroamérica.
Entonces, como, más que todo como un mejorador del suelo, no tanto. Y vino acá y obviamente fue súper competitivo. La experiencia que hemos tenido con la Rusicensis es un zacate súper competitivo, pero ya lo dije todo, es un zacate, es una gramínea. Lo que usted vio, esa migración o esa sustitución de hoja ancha que teníamos en el lote C y se convirtió en zacate, eso siempre eso va a ocurrir. Eso siempre va a ocurrir porque lo que son bueno, aparte que las malezas, las hojas anchas normalmente son anuales. Entonces tendríamos que estar, no sé, barriendo el suelo todos los años para incentivar ese crecimiento porque nosotros tuvimos eso porque habíamos intervenido el suelo, por eso es que teníamos esa presencia entonces me parece que ahí está el reto, ¿verdad? Porque ahorita las leguminosas, las gramíneas, principalmente la braquiaria, es ahorita lo que se está distribuyendo y está siendo exitoso. ¿Por qué? Porque está siendo exitoso a 1400, 1600 metros, donde kudzu o una leguminosa no es competitiva. Entonces, eso es la gran competencia. Y yo prefiero tener una gramínea de este tipo que colonice, que monopolice la entrecalle, pero no estamos teniendo ese efecto que tenemos, ¿verdad? Porque ya vimos ahí la Rusi cómo se comporta, que o sea, es un motor de suelo perfecto, pero no nos está dando ese plus de reclutador, ¿verdad? De insectos, ¿verdad? Entonces quizá habría que pensar, no sé, ya pensando en lo que seguiría. Sí. Es como... O sea, aunque digamos, esos resultados preliminares de Javier, pues, pues arrojan que atraen menos, ¿verdad? O tal vez se ofrece menos refugio, pero ahora vamos a poder ver a quiénes está dando refugio. Entonces tal vez ahí el panorama pueda cambiar, ¿verdad? Entonces tal vez, y aún así, digamos, aunque comparado con los otros sea un número más bajo, es un número muy interesante. La cantidad de especies que pueden asociarse a esta gramínea, ¿verdad? Pues uno, pues yo, al menos yo, digamos, no pensaría en una gramínea como una buena planta de refugio. Sin embargo, estamos viendo que sí, ofrece, ¿verdad? Y los insectos lo están utilizando. Bueno, es que hay un factor muy importante que es de dónde viene Brachiaria rusicensis. Es un pasto africano, ¿ok? Entonces, el sistema radical es poderoso, ¿ok? Entonces, en época seca, aquí en el país, de hecho, yo muestreé en época seca, de ahí eran plantas que aguantan la sequía tremendamente. Y recuerdo haber muestreado con el zacate aquí al pecho, ¿verdad? Y eso, de ahí, cuando la vegetación local florece y fructifica, ¿verdad? De ahí, el pasto ahí sigue, ¿ok? Entonces es una fuente de refugio muy importante para los insectos, así que podría, digamos, pensarse en una combinación, no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, blanco o negro, pero podría ser, por ejemplo, sembrar los bordes con algún tipo de vegetación local, ¿verdad?, de hojas anchas y mantener las entrecalles con Brachiaria rusicensis. Ya de por sí estamos utilizando cobertura. Sí. O sea, bueno, estamos viendo más allá, ¿verdad? Pero el tema de bordes también sí es importante, ¿verdad? Porque no sé si no sé si fue con Javier cuando una de las últimas veces que el profesor Mexón estuvo por ahí, que habíamos creado unos bordes de plantas nectaríferas, pero era verano, entonces aquella vaina no había nada. Entonces, o sea, también no solamente sembrar, sino tratar de conservar y estar renovando, o sea, eso hay que estarlo renovando constantemente para que tenga un efecto en el ecosistema. No sé, para finalizar, y yo sé que este estudio está en el horno todavía, no ha salido, pero está en el horno, ¿verdad? ¿Qué seguiría acá? O sea, ubicándonos los tres en un cafetal en la isla en este momento y con el músculo para este tipo de iniciativas, ¿qué podríamos seguir o continuar esta investigación suya?
Yo creo que pueden pasar dos cosas, ¿ok? Depende de la relación que encontremos. Si es una relación positiva, Muy bien. entonces, bueno, magnífico, ¿no? Habremos encontrado plantas que nos generen este tipo de servicio ecosistémico que estamos buscando, en específico el control de la broca del café, y sería muy interesante empezar a reproducir el germoplasma para su siembra, pues ya sistemática. Y si no, Y si no, bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Usted no aplica insecticida desde el año 2007. Ok. Por ejemplo, estamos hablando de lotes que usted dice que son dulces para la broca, ¿no? Sí, es una altitud de, no lo digo yo, 1100 metros, Ok. 1200 metros, ya es dulce para usar eso con las condiciones cálidas para desarrollo de la broca. Ok, entonces, y sin embargo no está obteniendo castigo por broca en el beneficio, o sea, no está teniendo un daño económicamente significativo. Entonces quiere decir que definitivamente hay un control poblacional del escarabajo. Okay. Yo pensaría que si no están las arbences, hay que seguir buscando, ¿verdad? Muy bien. ¿A dónde está? Entonces, si encontramos esa relación positiva, entonces hacemos otro episodio de estos. ¿Verdad? Exactamente. Perfecto. Y y ya para finalizar, y sí me gustaría un mensaje de los dos y de la gente que va a terminar, el que se quedó hasta el final del video, ¿verdad? Y el que dijo, vamos a ver en qué termina esto. ¿Qué mensaje les da? Porque realmente es preocupante el tema de insectos o entomólogos en el tema de agricultura. Es complicado, enemigos naturales, nadie lo entiende. Vea que hoy tuvimos que tocar cosas básicas, pero son cosas que la gente no entiende. ¿Cómo podemos incentivar esto? ¿Cómo podemos hacerle? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está usando mascarillas y lavándose las manos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ahí no hay que esperar a que pase eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? En términos generales, pues, para comenzar a cambiar eso. Sí. Y por la gente que va a oír este video, pues. Bueno, yo primero, bueno, acotaría a qué seguiría después. A mí, de hecho, una pregunta que me tiene ahí quisiera ver es, por ejemplo, de esos bordes, realmente, ¿verdad? ¿Cuánto digamos, se podría estar aportando y hasta qué distancia, ¿verdad? Es decir, como, yo creo que eso daría, digamos, parámetros muy claros de dónde realmente podemos muestrear o hasta dónde podemos, o dónde podríamos idear, por ejemplo, ¿verdad? Una barrera chiquitita que, ¿verdad? Creo que es la información que el trabajo de Javier va a arrojar, va a delinear, digamos, hacia ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que van a surgir y que nos da un panorama claro, digamos, cómo podríamos responderlas y cómo podríamos implementar un manejo, ¿verdad? Una estrategia de manejo en la finca, digamos, donde podamos incentivar, incrementar ese aporte, ese beneficio de los enemigos naturales y de las plantas como su base, ¿verdad? De donde van a estar ahí refugiadas. Y yo, bueno, digamos, enviaría el mensaje pensando a la gente, los productores, pensar en dos panoramas claros. O sea, estamos ante una situación geológica, biológica, antropomórfica, ¿verdad? Que nos está cambiando el mundo. ¿Qué más ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día, verdad? Y hay una situación preocupante que ya lo ha señalado una serie de investigaciones y siguen apareciendo evidencias cada más fuertes, es que efectivamente está ocurriendo una disminución de la biodiversidad y que está viéndose reflejada en los insectos, ¿verdad? Y digamos, las evidencias son principalmente, bueno, son más claras, tal vez en climas diferentes, más simples o como los climas templados, pero ya hay varios trabajos de hechos de
en los trópicos, ¿verdad? Que demuestren que efectivamente en 20 años la composición de los insectos, de la fauna de insectos, y la abundancia de los insectos ha cambiado para abajo, ¿verdad? Sin embargo, digamos, hay una fauna que sigue ahí y que está sobreviviendo. Ajá. Y que está muy asociada con áreas modificadas, modificadas por el ser humano, ¿verdad? Que se han adaptado a esas condiciones. Y que posiblemente son esas las que nos están ofreciendo estos beneficios, ¿verdad? Y la otra es que efectivamente, y de hecho vos lo mencionaste ahora antes, que es el modelo de producción de Costa Rica, que no es, que es que podríamos ser, es que hacia ahí tenemos que ir, porque hacia ahí es donde el mercado también nos está llevando, que es hacia modelos realmente sostenibles, ¿verdad? No, como decías, ¿verdad? Aparentemente, no, evidentemente sostenibles, ¿verdad? Y una situación que está surgiendo y que va a ejercer, y que está ejerciendo y va a ejercer una presión cada vez más fuerte es la demanda del mercado hacia afuera, ¿verdad? Exportación, ¿verdad? Entonces en Europa ya está prohibido los neonicotinoides, hasta el año pasado fue, ¿verdad? Hacia finales se prohibió de hecho que está mencionado en tu lista, ¿verdad? Cloporifos, ¿verdad? Me parece que fue uno de los que también la Unión Europea mandó a restricción. Y claro. Entonces, ¿eso quiere decir? Que se produzca para exportación, no va a poder usar esos productos aquí. Aunque aquí sea legal, pero allá va a decir, va a ir el rastro de un producto, un insecticida, que allá no se va a poder vender ese producto en el mercado. Y obviamente, pues bueno, y creo que el tema de la salud, pues, ¿verdad? Por más que ¿verdad? Siempre va a estar ahí, y es importante, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho, o sea, estamos en un momento de cambio importante hacia ese tipo de producción. Y o sea, donde vamos a tener pues un limitante de productos cada vez más, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ante la situación también que hay a nivel legal, de inscripción de nuevas moléculas, ¿verdad? Que tampoco permite poder, ¿verdad? Renovar ese insumo, ¿verdad? Esos insumos. Y el mejor aliado que podemos tener en ese momento es ahí. O sea, es lo que está ahí naturalmente, ¿verdad? Sí. Y que se logra, ¿verdad? Y que se puede incentivar o aumentar, ¿verdad? En su servicio por medio de la estrategia del control biológico por conservación, ¿verdad? Así es. Yo tengo dos consideraciones finales. Primero, tengo un amigo mío que es agrónomo también, tiene una camiseta que tiene un lema un poco agresivo, pero un poco violento, pero a mí me gusta, que por cierto estaba compartiendo con ustedes antes. Dice agroecología o barbarie, ¿verdad? O sea, hemos llegado a un punto en que ya no podemos seguir con el modelo convencional, o sea, y no puedo decir clásico, porque si uno revisa literatura antes de los años 1950, o sea, la década de los 20, de los 30, de los 40, la humanidad produjo mucha información en términos de agroecología, o sea, fertilizantes orgánicos, técnicas de control de poblaciones de insectos, con productos amigables con el ambiente, o sea, y no estoy diciendo, ¿verdad? No estoy echándole, digamos, la culpa a la Revolución Verde, porque no, o sea, fue algo que pasó en el momento y está bien, ¿verdad? Pero es tiempo de volver a una visión más compleja de los agroecosistemas. En realidad, desde el concepto de plaga, venimos mal, ¿verdad? O sea, una plaga no es lo que normalmente decimos, un insecto que hace un daño económico, o sea, de alguna forma sí, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Hay que pensar en términos, cuando hablamos de insectos, en términos de estructuras complejas, cadenas o redes tróficas, ¿verdad? Y de ahí es la opción que tenemos, es la salida, ¿verdad? Perfecto.
Señores, agradeciéndoles, el tiempo apremia. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Los entomólogos tienen las puertas abiertas en el foro, ¿verdad? No solo para la continuación de esto, sino porque ya sabemos que es un universo, ¿verdad? Si tenemos que hablar una hora de hormigas, aquí tenemos al hombre, ¿verdad? Claro. Entonces, abiertos a cualquier investigación o iniciativa que tengan. Los cafetales pues son un cultivo para investigación porque hay muy poco, ¿verdad? Y cuando usted pone en Google insectos, café, lo que te va a salir son plagas. Y la solución de esa plaga no es un controlador biológico, es un insecticida, o sea, es un plaguicida. Entonces estamos mal todo, ¿verdad? Entonces, para comenzar a cambiar esto de poco, entonces las puertas abiertas. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.